Ahí estamos. Hola, 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 Ecolovers, ¿cómo están? Este es un capítulo más de Comartes. Y como todos los martes de todos los meses, bueno, no todos los martes, pero algunos martes de los meses, de todos los meses de este año, nos acompaña René Ortega y Alfredo Contreras, que son nuestros colaboradores. Bueno, pues este equipo maravilloso que se volvió a formar después de un tiempito de que nos fuimos otra vez. Entonces, pues bienvenidos el día de hoy. Tenemos una plática súper chida, súper interesante, con el capítulo número 1 de Crisis Planetaria. Entonces, el capítulo número 1 es pérdida de la biodiversidad, y el día de hoy nos acompañan Rogelio y Silvia, unos personas, unos invitados geniales, y vamos a hablar de este tema tan padre. Acuérdense, no se les olvide darle like y compartir este video para que más personas les aparezca. Y bueno, perdonen mi déficit de atención, que ando como con muchos pensamientos, pero vamos a empezar. Gracias por acompañarnos. Esto es Ecomartes y yo soy Denise. Y adelante, Renecito. Hola, hola, mucho gusto de verlos. Y gracias a todos por acompañarnos en este Ecomartes. Como bien mencionaba Denise, tenemos dos invitados pues, especiales con experiencia en el tema de pérdida de biodiversidad. Primeramente me permito presentar a Silvia Gabaldón, una amiga y colega. Ella es ingeniera en ecología por parte de la UACH y también tiene una maestría en gestión y tecnología ambiental. Ella tiene bastante experiencia en diversas áreas en materia ambiental y actualmente se desarrolla en el tema de gestión e impacto ambiental, y además de que es la presidenta actual del Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua AC. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo. Y también me permito presentarles a Rogelio Maciel de la Garza. Él es biólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente trabaja en ProNatura Noreste AC como coordinador de proyectos en el estado de Chihuahua. Él se encarga de diseñar y ejecutar proyectos de conservación enfocados principalmente a la preservación de pastizales, humedales y especies prioritarias. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, René. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Ahorita en un momento más iniciamos con la conversación. Le cedo la palabra a Fred y Alfredo ahí para que nos dé una introducción a lo que vamos a estar platicando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy en este nuevo capítulo del Ecomartes. El tema que vamos a ver hoy es un tema crítico en la actualidad, porque estamos en el horizonte de una crisis ambiental que está a punto de volverse irremediable. En las Naciones Unidas, en los diferentes programas y reuniones que ha habido, se creó un marco o un concepto que es la triple crisis planetaria. Esta triple crisis engloba las tres problemáticas ambientales más catastróficas o más impactantes que se generan sobre el ecosistema. Estas son la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estas tres crisis están interrelacionadas y se vinculan bastante. O sea, si se impacta una, agrava las demás, y de estas se derivan las demás problemáticas ambientales, como puede ser la deforestación, la pérdida de fertilidad del suelo, la eutrofización, un montón de problemáticas que hay, pero todas parten ya sea de estas o de la interrelación que hay entre estas tres. Particularmente en el tema que vamos a ver hoy, la pérdida de biodiversidad se refiere, pues como se dice, a perder la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas, la diversidad del medio que tenemos. A lo largo de la historia del tiempo, se habla de que han ocurrido una serie de extinciones masivas, unos eventos catastróficos debido a cuestiones climáticas, geológicas o un montón de fenómenos que han ocurrido, que han hecho que se haya perdido una gran cantidad de las especies que habitan el medio.
Hoy en día se habla de que estamos ante la sexta extinción masiva, o sea, el sexto evento de pérdida de especies. Nada más que con la diferencia de que la extinción que estamos viviendo ahorita se ve enmarcada por la actividad humana, es decir, tiene un origen antropogénico. Entonces, con los invitados que nos acompañan hoy, queremos hablar un poquito más sobre la actualidad, qué tan cierto es, qué tan grave es el asunto, qué podemos hacer para poder evitar la pérdida de la biodiversidad y qué acciones podemos realizar. Gracias, Alfredito. Pues bueno, comencemos, que alguien quiere tomar la palabra para dar una introducción, para platicar, y luego ya nos vamos de lleno a las preguntas. Adelante, quien desee. Si gustan, puedo comenzar yo, si me lo permiten. Sí me escucho bien, ¿verdad? Porque vengo en movimiento. Sí. Ok, No, si te perfecto. escuchas bien. Bueno, primero que nada, como ustedes bien mencionan, el tema de la pérdida de la biodiversidad es una problemática sumamente fuerte. Muchas veces las personas, cuando hablamos del tema de pérdida de biodiversidad, no logramos dimensionar los alcances que tiene esta situación a nivel global, nacional y local, ¿no? Creo también que esta problemática y pues nuestro actuar como seres humanos en nuestras actividades, creo que tiene un impacto muy grande porque muchas veces, por ejemplo, yo me dedico principalmente a gestionar que ver con esta parte del desarrollo y con la derrama económica, y muchas veces algo que yo veo mucho en los inversionistas, no en todos, obviamente, es que a veces a la hora de tener su proyecto en mente, una de las cosas que menos se contempla es el impacto que va a tener, uno, en el medio ambiente, y dos, específicamente en la biodiversidad, tanto de flora y fauna, donde se pretende llevar a cabo el proyecto. También creo que esta situación deriva de una situación cultural hasta cierto punto, donde no tenemos un sentido de pertenencia claro acerca de las especies, tanto de flora y como fauna, con las que convivimos. Muchas de las personas no conocen la mayoría de las especies o las especies más comunes en su región, ¿no? Entonces, creo que cuando tú no conoces algo, no lo puedes amar, y cuando no lo amas, pues difícilmente lo puedes respetar o bien considerar como parte de tu entorno. Entonces, sí considero desde mi punto de vista particular, experiencia que he estado teniendo en este tipo de proyectos, que una de las cosas que se tienen que trabajar fuertemente a la par, aparte de las campañas de conservación y de recuperación de espacios para las especies, es la parte cultural y el sentido de pertenencia. Tenemos que reforzar esta parte desde la educación ambiental también. Yo sé que está muy trillado esto de la educación ambiental, pero pues la educación ambiental tiene muchos factores, muchas vertientes, y una de ellas es crear este sentido de pertenencia de las especies con las que convivimos en nuestra región, para poder involucrarlas en los proyectos que vayamos a desarrollar, así como en la política pública, ¿no? Me extendí un poquito, pero sí me gustaría puntualizar eso. No sé qué opinen los demás. Gracias, Silvia. Yo también quisiera comentar, nada más con un comentario inicial, y creo que en seguimiento a lo que tú mencionas. Eh, creo que es muy difícil posicionar la importancia de la biodiversidad, porque a diferencia de otros temas, por decir un ejemplo, el cambio climático, el cual todas las personas pueden ver o percibir las afectaciones en sus propias casas, en sus trabajos, en todo lo que hacen con el día a día, la pérdida de biodiversidad, a pesar de que tiene impactos directos, la gente no lo asocia de manera directa a afectaciones o cualquier problemática que pudiera suceder, ¿no? Entonces, eso hace que sea difícil promover o insertar esta importancia, esta cultura
en las personas para valorar la biodiversidad. Y retomando algo de lo que mencionaba Silvia, ¿no? Sí, pues el pilar de eso es la educación ambiental, ¿no? Que como lo dijo, puede sonar trillado, pero es algo en lo que considero que jamás debemos de quitar el dedo en el renglón. Creo que es una labor que nunca termina, que siempre tenemos que seguir innovando, buscando mejores maneras de tener esta aproximación cada vez con diferentes grupos de gentes. No es lo mismo la manera en la cual te acercas con niños de primaria o secundaria a cómo te acercas con un adulto mayor en un ejido, en un rancho, en una comunidad, ¿no? Al menos en la experiencia que me ha tocado en el trabajo, pues parte de lo que intentamos hacer es también como promover esta cultura de la conservación con la gente que trabajamos, que en su mayoría son adultos mayores, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo a veces nos topamos con señores rancheros que tienen toda su vida llamándole de alguna manera a un ave, ¿no? Y resulta que es un ave migratoria de importancia internacional, ¿no? Y para ellos es el pájaro tal, ¿no? Entonces, hay veces que retomando ese tipo de conocimientos que ellos ya tienen o simplemente haciendo una reflexión sobre la manera, la cosmovisión que ellos tienen de la naturaleza, das lugar a veces a un ejercicio de educación ambiental o de concientización o sensibilización bastante, pues bastante padre. Claro, muy importante, pues ver cómo ve cada comunidad y cada persona y cada ciudad, su biodiversidad, ¿no? Cómo se les llama coloquialmente. Es importante, bueno, a mi punto de vista, visualizar, porque muchas veces con el tema académico y con el tema de los estudios, a lo mejor se le puede restar un poquito la importancia a la manera de cómo las comunidades llaman y ven, pues sus alrededores, ¿no? Los ecosistemas y las plantas y los animales, ¿no? Bueno, vamos y para hacer ya preguntas así más específicas, les quiero preguntar cuáles son las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad tanto en el estado como en la ciudad y a nivel nacional, pues si tienen algún dato específico, ¿no? Y quien me quiera contestar. Bueno, la FAOS puede ser una como de las principales, pero también parte del principio, ¿no? A lo mejor el desconocimiento de la biodiversidad. Tomando en cuenta que pues Chihuahua es pues, el estado más grande de la República, también tenemos una biodiversidad pues bastante amplia, ¿no? Desde por los ecosistemas que tenemos, tanto la zona desértica, semidesértica, los bosques, una parte de barrancas, que eso pues ya al tener esta variedad de ecosistemas pues también nos ofrece una biodiversidad de flora y fauna inmensa, ¿no? Y a veces pues dentro de nuestra vida diaria pues no tenemos oportunidad de estar en contacto con esta naturaleza, entonces muchas veces desconocemos la fauna que tenemos en nuestra región, o también la flora que tenemos también en nuestra ciudad, ¿no? Entonces yo partiría de ahí, ¿no? Que uno de los principales causas podría ser la falta de conocimiento sobre nuestra biodiversidad, que eso siempre me lleva mucho a la frase que dijo ahorita Silvia, ¿no? Que para conservar hay que amar y para amar hay que conocer. Entonces hay que tener esta inquietud, ¿no? De conocer qué es lo que hay en nuestro estado y va súper ligado a lo que yo creo más adelante estaremos haciendo mucho hincapié con la educación ambiental, pero pues es una herramienta súper importante para esta problemática, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que menciona René. El desconocimiento hace que justamente se pierda mucha de la biodiversidad porque al no conocerse, pues difícilmente se puede identificar, por ejemplo, las funciones ecológicas de algunas plantas y también, por ejemplo, algunas personas que están en la esfera de política ambiental, de legislación ambiental, si uno a veces como
como ecólogo que se dedica a esto, de pronto no es tan común que dentro de nuestra labor estemos 100% conectados con zonas de conservación o a la vanguardia de salió esta especie y demás. Pues yo creo que en la parte de política ambiental es todavía un poco más complejo y hay que empezar a conectar esos nodos de los especialistas, de los biólogos, de los expertos, para jalar esa información y que se vuelva tangible en una política de protección que a su vez eventualmente tenga instrumentos para poder llevar a cabo lo que es la protección, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que esto tiene que ver con la parte cultural, nosotros como sociedad estamos sujetos a una serie de usos, costumbres, cultura, etcétera. Y eso también puede repercutir negativamente en la pérdida de la biodiversidad, porque algunas especies pueden ser asociadas incluso con cuestiones de superstición, y esto tiene mucho que ver con el desconocimiento. O sea que la lechuza no es una bruja, también tienes que cuidar. Hace poco vi un video que donde una persona estaba grabando una lechuza y las lechuzas cuando están desorientadas suelen mover la cabeza, aunque no. Donde estaba haciendo preguntas a la lechuza, y pues la lechuza decía que no, pero no es que le estuviera contestando, es esta cuestión de que estaba desorientado el animal. Y este tipo de videos, por ejemplo, pueden alentar justamente a la pérdida de la biodiversidad mediante el desconocimiento y mediante las supersticiones. Y este es un factor que pocas veces se trata en el tema de educación ambiental, que pocas veces se tocan estas fibras que están tan arraigadas en nuestra sociedad. Y sobre todo en zonas rurales me ha tocado mucho eso, ¿no? De vas manejando, vas para llegar a tal pueblo y no, es que si le sale ahí un tapacaminos, un cubrecaminos, olvídese, quiere decir que va a tener mala suerte. Entonces, ese tipo de cosas también se tienen que ir incluyendo, tanto en la educación ambiental y en esta parte de conocer y sobre todo de hacer fácil el conocimiento para que las personas puedan involucrarse y puedan interesarse en esta parte de todas las especies, indistintamente de si unas les parecen más bonitas que otras. Y es que no solamente es un desconocimiento de la sociedad en general, sino también de la autoridad, porque por ejemplo en el ámbito de la manifestación de impacto ambiental, donde se pide revisar el impacto sobre la flora y la fauna, pues sí, se evalúa y todo, pero el ecosistema, el medio no solamente está conformado por flora y fauna, también hay especies de hongos, también hay especies de microorganismos que son muy importantes para la sustentación del medio. Entonces muchas veces no se conoce a fondo, a detalle, cuál es el impacto que tienen todas estas especies, toda esta biodiversidad en la construcción del medio. Y precisamente hablando de política pública, como menciona Silvia, el gran problema de la política pública, no solo en México, sino a nivel internacional, es que se quiere ver a la naturaleza como un verde genérico, o sea, que nada más hay que conservar el verde, que se vea verde siempre. Pero realmente, pues la política pública, bueno, el ecosistema es una variedad, es una complejidad muy extensa que requiere una atención más detallada, más específica, no solamente de conservación del verde como tal, sino de un verdadero conocimiento de la conexión que hay entre los diferentes componentes del medio, tanto los factores bióticos como los abióticos, y que en los bióticos no nos quedemos nada más en las animalitos y las plantitas, sino que también conocer cuál es la función de los hongos, cuál es la función de los microorganismos, por qué sin los descomponedores no funciona el ecosistema, todo ese tipo de cuestiones. Yo también quisiera comentar algo que es un poquito dando un paso atrás y creo que viene desde ¿a qué nos referimos con biodiversidad? ¿No? Pues la palabra biodiversidad viene de biodiversidad biológica, que creo que vamos a mencionar mil veces esa palabra de nuevo aquí en este ratito que estamos acá, pero se refiere propiamente en sí, o sea, de nuevo, vaya, a la diversidad y a muchas cantidades y diversas especies que existen, ¿no? Y eso, en particular, es lo que hace que un ecosistema sea
fuerte, sea resistente, resiliente, ¿no? Es lo que le brinda estabilidad a los ecosistemas, es lo que nos provee de servicios ecosistémicos que todos los habitantes de este planeta somos beneficiarios. Y inclusive la ONU dijo que, pues, que la biodiversidad es nuestra principal defensa, nuestra principal arma para combatir el cambio climático. Sin ecosistemas no hay nada y los ecosistemas son fuertes por su biodiversidad, ¿no? Biodiversidad se refiere a que existen muchos nichos, ¿no? Así como comentó Alfredo, que también existen otros grupos, como los hongos, como algunos, muchísimos grupos dentro de las mismas plantas, animales, y cada especie tiene su nicho y funciones. Entonces, eso es lo que hace que sea resistente ante los cambios, ¿no? Supongo que más adelante vamos a hablar del tema como de las amenazas, temas como el cambio climático, pero de nuevo, la gran diversidad, el hecho de que haya mucho, es lo que hace que sea fuerte y resistente, ¿no? En los ecosistemas, y nosotros dependemos de los ecosistemas. Claro, claro. Y si quieres ya, Rogelio, entrar de lleno a la pregunta sobre las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad, tanto en el estado como a nivel nacional, ¿no? De lo que ustedes tienen datos, porque ya habló René de la falta de información, la falta de educación, no sé. Sí. Yo creo que la principal amenaza para la biodiversidad y la principal amenaza para toda la naturaleza que existe es el cambio de uso de suelo. Y creo que es una constante en todo el país, ¿no? O sea, el cambio de uso de suelo es la pérdida de un hábitat natural hacia cualquier otro tipo de uso, ya sea residencial o alguna actividad productiva. Este es un tema ahí medio controversial porque, pues, claramente cada vez somos más gente en el planeta, cada vez más gente tiene que comer, tiene que haber más campos agrícolas, tiene que haber más producción de carne, ¿no? Pero pues las prácticas pueden ser sostenibles, ¿no? Creo que ese para mí es la palabra, ¿no? La sostenibilidad es la manera en la cual podemos coexistir con la biodiversidad. Y el cambio de uso de suelo, pues realmente no se ha podido frenar desde que inició en ninguna parte del país. Aproximadamente la mitad del país, la mitad del suelo del país que era hábitat natural, ya no lo es, ¿no? Y al menos aquí en Chihuahua, que somos un desierto, pues los ecosistemas, bueno, que tenemos desierto y bosque, pero que tenemos una gran parte de desierto, pues es todavía un poquito más delicado, ¿no? El balance que existe, y existen pues ya otros temas muy importantes como la escasez del agua. La verdad es que el agua es un tema completo que yo creo para otra charla, pero en el tema de la sequía, que estamos hablando de cambio climático, Chihuahua es uno de los países que tiene más vulnerabilidad al cambio climático, por el hecho de ser desierto, por el hecho de tener bajas precipitaciones y demás. Entonces, pues la biodiversidad, las especies que están aquí, si de por sí son desérticas, o sea que son fuertes, ¿no? A mí por eso me gusta mucho el desierto, porque siento que las especies del desierto son más, pues más resistentes, ¿no? Más adaptadas, pero pues se las ven más feas, ¿no? Realmente el estado ha tenido una sequía horrible todo este año, no sé para cuándo vaya a poder mejorar, pero eso también es otra de las amenazas más fuertes que enfrentan, ¿no? Las especies, porque si bien yo mencionaba que la biodiversidad hace que los ecosistemas sean resistentes, fuertes, pues ese balance también tiene su límite, ¿no? O sea, si le estás pegando a cada rato y deja de llover, deja de ver las condiciones apropiadas, se pierde el balance y de ahí se va para abajo todo. Exacto, fíjate que a lo mejor me voy a escuchar sumamente controversial y posiblemente me funen, pero lo tengo que decir. Em, Atendiendo a lo del cambio de uso de suelo, una de las principales amenazas de la biodiversidad definitivamente es la sobrepoblación. Muchas veces nosotros como especie queremos de pronto proteger, pero a la vez no queremos decir la palabra de, híjole, es que nosotros tenemos la culpa. Y la verdad es que el hecho de que haya sobrepoblación a nivel mundial, pues obviamente eso va a generar y va a repercutir en que por ende tiene que haber cambio de uso de suelo porque la gente necesita comer, la gente necesita vivienda y lejos de tomar en cuenta esto, las personas, desgraciadamente los humanos somos una especie muy
muy devastadora, muy agresiva, porque solemos ser muy egoístas. Siempre pensamos nada más en lo que queremos tener y poseer. Y allá a las 500 andamos pensando, ay, no, sí, tenemos que cuidar esto, y ándale, los polinizadores, y el agua, y la contaminación, y demás, pero eso siempre lo estamos viendo en segundo, tercer y cuarto plano, ¿no? Creo que si vamos a seguir reproduciéndonos, tenemos que tener una conciencia de también tener un modo de vida sostenible, y eso llevarlo a la parte también, de los proyectos, porque era lo que les comentaba anteriormente, muchos inversionistas, por ejemplo, se emocionan mucho con tener un cambio de uso de suelo para tener tal o cual cosa que les brinde derrama económica, pero no se fijan en la parte de qué repercusión va a tener mi actividad, ya sea productiva, operativa, comercial, de servicios, en las generaciones futuras. Y eso muchas veces no lo ven. Y atendiendo a lo del impacto ambiental, pues creo que al impacto ambiental en México le falta mucho por crecer en cuanto a detalles de evaluación para poder atender estas problemáticas o estas vertientes que tienen que ver con el hecho de la sostenibilidad, porque es un espectro sumamente amplio. Y les digo, uno de los principales problemas para la biodiversidad es el hecho de que a veces, voy a hablar a nivel global, como que no nos gusta ver pues qué es lo que estamos haciendo mal como especie humana, y sobre todo que tenemos la responsabilidad de cuidar a las otras especies, porque las otras especies no pueden hablar nuestro mismo idioma y decir, oye, espérate, es que lo que tú estás haciendo nos está afectando, la tala de árboles nos está afectando. Entonces creo que si tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de pensar, también tenemos la responsabilidad de proteger a los que no pueden hablar y que también comparten este planeta con nosotros. Claro, Es Silvia, que, fíjate que cuando estábamos preparando el tema y surgió la pregunta, para mí fue así como, pues los humanos, pues los humanos. Entonces, no digo que todo se va, hilando, ¿no? Todo como en cadenitas, una cosa lleva a otra y otra y otra. Otra cosa de las que yo había apuntado era, pues, que podíamos hablar sobre las especies invasoras, ¿no? Qué tan, pues, qué tanto impacto tiene las especies invasoras en la pérdida de la biodiversidad local. Esa es como continuación de la pregunta, pero vamos a ver qué dice Freddy y luego ya continuamos con esto. Y es que relacionado a lo que comentan los dos, pues definitivamente es el modelo de producción y de consumo que tenemos hoy actualmente, que es totalmente extractivista, que no hay un sentido de conciencia ambiental en ese modelo de producción, que es simplemente el beneficio económico. El progreso se mide en qué tanto dinero podemos generar a partir de un determinado uso de un recurso, y no hay una conciencia sobre eso. Ahorita Rogelio hace rato mencionaba la parte de la cosmovisión, que hemos dejado de lado todo esto, parte de los saberes ancestrales, de toda esta, de la manera en la que integraban en su pensamiento la conexión con la naturaleza, con la flora y la fauna, los pueblos originarios con su propia vida, es decir, de las plantas obtenemos medicina, obtenemos alimento, de los animales, o inclusive que los veían como con un respeto de una deidad, por decir algo. Esa cosmovisión que totalmente se ha desapegado de la sociedad actual, que ahora nuestra cosmovisión está moldeada por lo que nos presentan en la televisión, por lo que vemos en las redes sociales, por el mismo modelo, por los dueños del capital, quienes son los que forjan el modelo de producción y de consumo y son los que dictan hacia dónde tenemos que ir y qué está bien y qué está mal. Entonces, esa es una de las grandes amenazas de la biodiversidad, bueno, y del medio ambiente en general, ese modelo extractivista que no podemos cambiar tanto. Por ejemplo, en el caso aquí de Chihuahua, que es un estado agrícola, relacionado a la parte del problema del agua, pues ¿para qué necesitamos tantos plantíos de nogales y producción de tanta nuez
si nuestro estado no va a ser sostenible en la producción de toda esa nuez. Y sin embargo estamos desplazando a la flora, a la fauna de todos esos espacios porque cada vez queremos abrir más campos de cultivo para tener más nogaleras en todas partes. Y eso va agravando las problemáticas ambientales en otros sentidos, como la pérdida de fertilidad de suelo, la captación de agua, el uso desmedido del agua, todas esas consecuencias que se agravan a partir de todo eso. Yo creo que respecto a lo que dice Alfredo y Silvia, a lo mejor antes de irme a las especies invasoras, yo estoy con lo que dice Silvia y Alfredo respecto a que estamos definitivamente en un modelo de consumo insostenible y al menos yo pienso que es a mí en lo que personalmente más me gusta intentar hacer en mi trabajo, ¿no? O sea, tener incidencia en eso, trabajar con la gente que produce los alimentos, la gente del campo, para intentar transicionar hacia una producción más sostenible, eso con lo que ya existe, ¿no? Pero ahora el problema con la expansión de la frontera agrícola o la expansión del cambio de ese suelo, ahí pues sí es el tema de la legislación, sí es, yo creo que pudiera ser más robusta, pero sí tiene lo suyo. Ya ahí el problema son los matices de grises que existen en la aplicación de la ley, cuando van a hacer cambios de suelo, los favores, los sobornos, y que me funen junto con Silvio, pero es la corrupción también. La verdad, o sea, si no hubiera una corrupción que permitiera tanto cambio de suelo, pues no, o sea, a nivel federal, a nivel de todos los niveles, estratos que existen, ¿no? El cambio de suelo realmente, hay muchos estudios de cambios de suelo que no deberían de pasar, pero si algo sabe la gente de esta rama y que los entristece, pues que casi todos pasan, ¿no? O sea, todo el mundo sabe eso, ¿no? Entonces es una verdad incómoda, qué decir. Y ahora, respecto al tema de las especies invasoras, yo creo que también va con la parte del cambio climático. En Chihuahua tenemos muchos pastos exóticos. Como sabrán, Chihuahua es un estado bastante, que se dice que es un estado ganadero, ¿no? En muchos sentidos, además de agrícola. Y tenemos muchos pastos, tenemos pastos exóticos que a lo mejor a veces dicen, oye, pues ¿dónde está la afectación, no? Simplemente es un zacate que no es de aquí, es africano o algo. Pero pues realmente es que sí afecta porque, como les decía, hay un delicado balance en, en las cosas, ¿no? A lo mejor ese pasto no sirve como alimento para ciertas especies de aves que estaban acostumbradas a comer los pastos que estaban aquí. A lo mejor esos pastos pueden provocar incendios con mayor intensidad, que se extienden con mayor intensidad de lo que debería, que es un incendio natural. Este, las plagas también son especies invasoras y todo eso también tiene que ver mucho con el cambio climático, ¿no? Al momento que aumentan las temperaturas, cambian las condiciones para que especies que no debieran estar ahí, pues pudieran estar ahí. Y yo creo que pasa algo parecido con los humanos. No quisiera pensar o sonar como que la migración es mala. Yo estoy a favor de todas las personas, todos los migrantes, pero es eso, ¿no? Es la necesidad, ¿no? Inclusive las costas de todo el mundo están perdiendo productividad por cambio climático y muchas partes se están quedando sin agua, entonces las personas tienen que migrar hacia otros sitios. Pasa lo mismo con las especies, ¿no? Aquí la gente en Chihuahua, la gente en cualquier estado tiene su ecosistema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tienen que recibir a otros individuos, ¿no? Porque ya no, pues no hay espacio, no hay beneficios en otros lados, ¿no? Espero no haberme escuchado bien mal con ese tema, ¿verdad? No sé si lo ahí lo estructuré muy mal, pero estoy a favor de todos los migrantes del mundo. De hecho, yo recuerdo, Sí se entiende. yo recuerdo que el doctor Vega en la maestría nos mencionaba de un cierto tipo, una especie de pino que crecía en el Cerro del Moinora, que estaba a determinadas alturas y que en estudios más recientes se ha visto que se ha desplazado hacia alturas mayores porque busca pues temperaturas más frías. Entonces poco a poco ha ido desplazándose hacia alturas más elevadas y eventualmente si el cambio climático continúa, pues va a ser una especie que va a desaparecer porque no va a tener las condiciones ambientales necesarias para su desarrollo. Claro. Y va a competir contra los pinos que estaban más arriba. Sí. Fíjate que yo recuerdo bien de alguna clase, no me acuerdo qué clase, ¿no? Pero creo que era con la doctora Sandra, que hablaba sobre que lo más importante pues son los seres humanos, ¿no? O sea, el que tengan alimentación y el que tengan
y que el cambio de uso de suelo, ya, mi dislexia otra vez, era necesario en ciertos lugares, ¿no? Por la concentración de gente, por la migración. Aquí, digo, es imposible negar que la gente tiene que comer, ¿no? Pero luego vamos a lo que dice Alfredo de la cadena de consumo, o sea, cuántos alimentos se desperdician porque no son de la mejor calidad en cuanto a vista. Entonces, otra vez, es una cadena de cosas, ¿no? Por supuesto, la corrupción, y cuando el cambio de uso de suelo se hace para enriquecer a unos cuantos mientras la demás población sigue en pobreza, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un cambio importante pues no nada más en la manera en que vemos las cosas, sino también pues en las políticas, ¿no? Por aquí teníamos otra pregunta precisamente que tiene que ver con las políticas públicas. ¿Cuál es la situación actual de la legislación o políticas públicas a la biodiversidad? Entonces, pues quien quiera entrar ahí con eso está, pues digo, ya sabemos, ¿no? Ya dijimos ahorita, la situación actual es corrupción, pero pues podemos ahondar un poco más en eso y qué podemos hacer nosotros como comunidad para exigirle a los gobernantes pues otros resultados, ¿no? Ahí me gustaría hacer una participación acerca de las políticas públicas. Hace poco estaba haciendo una investigación acerca de cuánto tiempo tienen las políticas ambientales en el estado de Chihuahua. Entonces, la verdad es que las políticas ambientales en el estado de Chihuahua particularmente, déjenme les digo que son como 20añeras, están súper jóvenes. Entonces, en esa situación, desgraciadamente, y quizá me vuelvan a funar si me están viendo, pero ya leyendo la legislación te das cuenta que muchos de los instrumentos de ley pues están ahí como que, lo voy a decir de una manera muy suave, como que tomaron mucha inspiración de leyes federales para bajar a las estatales y se les olvidó un poquito afinar ahí cuestiones que tienen que ver particularmente con el Estado, ¿no? Pero en aquel entonces, pues una de las cosas que se quería y que se pretendía era pues que hubiera esta ley, esta regulación estatal en diversas materias. Y una de las cosas que me parece sumamente importante, atendiendo a la pregunta que haces, para poder exigir a los gobernantes, número uno, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que entender que nosotros somos parte del gobierno, que el hecho de que no estemos ahí en las oficinas de tal o cual dependencia no significa que nosotros como sociedad no seamos parte y no seamos responsables de las políticas públicas que se autorizan o que no se autorizan. Muchas veces durante el año existen periodos de participación ciudadana y curiosamente las personas, hablando desde mi forma particular de lo que yo he visto de mi experiencia, muchas veces me ha tocado ver que las personas que más se quejan son las que menos van a a lo que son las campañas de participación ciudadana, que es ahí justamente uno de los puntos más relevantes para que los ciudadanos plasmen sus inquietudes, plasmen sus ideas y plasmen todas estas problemáticas que ellos están observando, porque nosotros somos como ciudadanos observadores constantes de todo lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, si nosotros no lo externamos, pues difícilmente un gobernante va a poder decir, mira, ya la colonia fulanito de tal está pasando esto, mira, fulanito de tal tiene esta problemática, ¿no? Entonces, pues ahora sí que como diría el dicho, el que no habla, Dios no lo oye, entonces uno necesita estar comunicando como ciudadano todo lo que está pasando para poder jalar tanto recursos, apoyo, atención, etcétera, del gobierno. Y también hacer nuestra parte y decir, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer yo como parte de mi comunidad, no?
Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha tocado mucho es trabajar desde mi trinchera y desde el fraccionamiento donde vivo con los niños y jóvenes que están en los parques, que frecuentan los parques, porque de repente no cuidan los árboles, por ejemplo, y ahí yo parezco la señora loca, voy y óyeme, no, esto, pero lejos de un enfoque de te regaño, es un enfoque de déjame comentarte y déjame decirte para qué sirve este árbol, qué beneficios te da y que lo empiecen a cuidar, ¿eh? Y eso es algo que por ejemplo, en su momento, cuando empecé a hacer eso, pues yo sabía que incomodaba, pero era algo que tenía que hacer porque para mí era muy fácil, ¿no? Cerrar la ventana y decir, ay, bueno, ya que quemen el árbol, pero no, o sea, yo también soy responsable, yo vivo aquí, entonces tengo que hablar, tengo que alzar la voz y de pronto esta parte es algo que le genera mucha pereza a la ciudadanía. Muchos son de, si hay una problemática de la que sea, no sé, me voy a ir a un extremo, le están pegando a la vecina, no, 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 no te metas en problemas que no te corresponden, allá alguien le hablará a la policía, y todos piensan en allá alguien, y nadie habla, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos somos partícipes, somos responsables de hacer que las cosas sucedan. Entonces, atendiendo a esta parte, definitivamente una de las herramientas más fuertes es la participación ciudadana. Otra de las herramientas más fuertes es que los especialistas, los expertos, las personas que están al pie del cañón en la investigación, en los laboratorios, en la parte académica, etcétera, tengan estos lazos con el gobierno para que tanto gobierno como personas especialistas puedan formar políticas muchísimo más fuertes, funcionales y eficientes. Yo entiendo que no a todas las personas nos gusta la política, yo lo sé, pero sí es importante hacer estos puentes y estas conexiones para que los especialistas puedan comunicar lo que está pasando y sobre todo los hallazgos para que las políticas puedan tener esta vanguardia. No sé si se han fijado, por ejemplo, que revisan las normas oficiales mexicanas de lo que quieran, ¿eh? De salud, de seguridad en el trabajo, de la Semarnat, etcétera, y ven de pronto los años y dices tú, ¿cómo es posible que desde 1994 tal norma no se ha actualizado? O cómo que estamos midiendo el ruido con una norma que ya le toca actualización, ¿no? Sobre todo los límites máximos permisibles en cuestión de contaminación en la parte del agua, por mencionarles algo, ¿no? Entonces es aquí donde se necesita el trabajo conjunto de los especialistas porque nuestro gremio ambiental, biólogos, ecólogos, etcétera, es pequeño, al final de cuentas es pequeño, entonces tenemos que ayudarnos unos a otros y sobre todo pues por el bien de nuestro país y de nuestra región, por muy político que esté sonando mi discurso, pero pues es la verdad, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que aprender a comunicar lo que sabemos a los que no saben, pero que están en el lugar correcto para bajar una política pública que sea funcional y de beneficio para la región donde vivimos. Claro, claro. Y fíjate que el fin de semana pasado, ay, no sé qué día estamos, sí, el fin de semana pasado estuve, perdón, estuve en un encuentro de organizaciones civiles y hubo una participación de se llama Gawi MX y ellos nos platicaron que pues que gran parte de la protección a la biodiversidad está, bueno, gran parte de la protección a la biodiversidad lo realizan los pueblos originarios, los indígenas. Entonces, también estaría muy padre que estas políticas públicas y políticas, bueno, y la legislación le diera voz, ¿no? Porque en realidad, pues ellos, la mayoría son, aparte de los
estudiosos, ¿no? Son los que conocen la tierra, que conocen las plantas. Entonces estaría muy padre que en realidad se les diera la voz a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios para la protección de cada región, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención porque ellos hicieron un video que lo están presentando alrededor del mundo con visores y es de 3D. Entonces, bueno, yo tuve la posibilidad y el privilegio de sentarme y de ponérmelos y fue en una comunidad aquí en la Sierra Tarahumara y ver así las plantas, el agua, o sea, como si estuvieras ahí, nada más te faltaba el olor a pino, pero está muy interesante que se pudiera incluir a los pueblos originarios en esta plática y en este arrastrar de la pluma político, porque pues la verdad es que son los que han estado manteniendo nuestros ecosistemas en, en pie. Oigan, hay más preguntas, chicos, pero también hay un montón de comentarios que como van con el tema. Entonces, ¿qué les parece si leemos comentarios y luego ya después seguimos con las preguntitas? Me voy acá. Tú, Renecito, ándale. Por allá anda Leita Escobedo, nos manda saludos. Muy formadores, ahí para saludando a los ecolovers, invitándolos a que nos dejen comentarios. Leita Escobedo nos comenta que no solo el desconocimiento de fauna silvestre, sino también de especies domésticas, al no cuidar la naturaleza de las mascotas, estas se ponen a cazar fauna silvestre en ciudades como los pájaros. Creo que eso lo mencionaba al principio que estábamos hablando sobre el desconocimiento, que también tenemos fauna urbana, ¿verdad? Ahí Miguel Dávila nos deja unas preguntas. Si hay organismos gubernamentales públicos para la atención veterinaria a fauna silvestre y cómo se puede canalizar este tipo de casos. Ahí ahorita en la mente no traigo ninguna entidad de gobierno que tenga esa atención. No sé si ustedes ubican alguna. Yo pienso que lo que debería hacer en ese caso es ir a tu autoridad de ecología local y de ahí te canalizan donde debes. Perdón, te interrumpí. No, está bien, sí era. No, en entidad de gobierno como tal, no que recuerde, al menos no en Chihuahua. No sé si en otros estados exista, desconozco. Sin embargo, sí existen, por ejemplo, asociaciones que están muy vinculadas a institutos gubernamentales para tratar este tipo de situaciones en cuanto a la fauna. Tengo entendido que también los colegios de profesionistas de médicos veterinarios, según la región donde estés, te pueden canalizar tanto para las instituciones como para la especialidad que requieras atender. Perfecto. Súper, gracias. Ahí va otro comentario. El doctor Lauro nos deja un comentarios como siempre muy enriquecedores. Nos comenta que las primeras formas de conocimiento fueron y son los saberes tradicionales. La valorización simbólica está en esos saberes. La gran diversidad natural de nuestro país nos da identidad, cultura e idiosincrasia, y pues esto es lo que le da valor a la conservación. Ahí en adelante al siguiente comentario. Pero sí, caemos en lo mismo de las cuestiones culturales. Ahí también Jimena Mancera, que ha estado ahí muy activa dándonos varios comentarios. Nos comenta que no es comunicar simplemente la información de la biodiversidad, es un proceso educativo, psicopedagógico y pertinente. Asimismo, debe ser un diálogo de saberes. Nos comenta también que la biodiversidad es hoy codependiente de la cultura, por eso existe la biocultura. Necesitamos más trabajos de este tipo. Nos comenta que hay muy pocos trabajos de biocultura en Chihuahua y existen múltiples conocimientos tradicionales sobre la diversidad. Son importantes. Y Leida Escobedo, ahí cuando hablaba de
esta Silvia de las Funas, pues nos dice que como dicen por ahí, a Jesús lo sacrificaron por decir la verdad. Continuamos con Jimena, que nos dice que la biodiversidad tiene una legislación ambiental, pero está claro que no es suficiente, requiere transversalizarse con la cultura, la economía, con el sistema de necesidades de la gente, tanto objetivas como subjetivas. El siguiente comentario nos dice que las ONGs contribuyen para la educación ambiental y la movilización social y es necesario trascender la educación ambiental escolar, debe estar también en la educación informal. Y también nos comenta que la complejidad ambiental requiere otra epistemología. Hay que revisar desde las epistemologías plurales, pero me traba la lengua. Eso implica ver, conocer, educar desde la visión patriarcal de la ciencia. Okay, ese sí no lo entiendo mucho, pero Bueno, pues Jimena, sí comentarios nos ha los estado tenemos dejando, hasta ahorita. ajá, sí Sí, nos ha qué dejado bueno, porque a comentarios. veces todos andan bien seriecitos y no dicen nada. Bueno, entonces, continuando con las preguntas, ¿qué tanto grado de atraso tiene Chihuahua en cuanto al cuidado y la protección de la diversidad? ¿Atraso o adelanto? Lo que ustedes vean más, ¿no? O sea, nosotros siempre creemos que no se hace lo suficiente, pero, o sea, ustedes están ahí dentro pues de este trabajo y de lo que se está haciendo, entonces, pues también logros, ¿no? No nada más decir lo que está mal, pero pues adelante. Bueno, aquí voy a meter mi cuchara. Hablando desde la parte legislativa únicamente en nuestro país y por ende en Chihuahua, comparándolo con la política que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, sí podemos calcular que tenemos un atraso de aproximadamente unos 30, 40 años en cuanto a normativa. Eso, y me refiero a la parte técnica desde la estructura, tanto de la ley como de la parte ejecutiva para poder cumplir, sancionar, vigilar, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo les podría comentar con base en lo que he visto desde la maestría y desde mi ejercicio profesional. Eso es el cálculo que he logrado hacer, porque sí, me di a la tarea cuando andaba viendo las leyes de la Unión Europea y dije, no puede ser, qué vergüenza, pero sí, es más o menos ese tiempo en años. Pues bastante, ¿no? Yo, bueno, voy a entonces decirle por el otro lado, ¿no? Para tener toda la diversidad. Yo quisiera comentar que existen instrumentos, ¿no? Que a lo mejor son ajenos a la ley, como existe una estrategia de la conservación, no me acuerdo el nombre, los libros siempre tienen nombres bien grandes, ¿verdad? Pero la estrategia de conservación de biodiversidad del Estado de Chihuahua, ¿no? Es de 2015 y si bien tenemos normativas que, como menciona Silvia, pueden ser bastante, tener un atraso de más, también el problema está en que no se aplican, ¿no? Y que la población en general realmente no tiene acciones dentro de lo que está en sus manos para poder tener conservación de la biodiversidad. Algo que vale la pena mencionar es que dentro del marco internacional también hay cosas, ¿no? O sea, acabamos de tener la conferencia de los pactos de biodiversidad en este mes, ¿no? En Colombia. Y de nuevo el tema de biodiversidad y de saberes comunitarios fue algo de los temas que se tocaron, ¿no? También, pues en el 22 se firmó de nuevo esta cuestión de Montreal, ¿no? Que incita, que no es vinculante, ¿verdad? Pero incita a los países a tomar medidas para conservación de. Y también ahorita de lo que mencionaba Silvia, no solamente la iniciativa que nosotros como ciudadanos tenemos para que los políticos presten atención sobre ese desarrollo de políticas públicas, sino también el darle seguimiento, porque, bueno, sí, ya un candidato nos dice, sí, se va a hacer esto, se va a hacer otro, y qué bueno, votamos por él, y ya nomás llega al poder y realmente no hace lo que dijo que iba a hacer,
no le exigimos que haga eso. Yo recuerdo que hace como unos 3 años, cuando estaba en la clase de legislación, revisaba la Ley General de Vida Silvestre, que estaba en un proceso de evolución a la Ley de Biodiversidad, que ya, la verdad es que yo también, qué mal de mi parte, pero yo ya no le di seguimiento, ya no supe si se cambió la ley como tal, si mejoró, si se estancó ese proyecto, se quedó ahí en el archivero, o no sé la verdad qué pasó, pero o sea, también falta ese seguimiento. Y en cuanto al atraso, bueno, por ejemplo, la otra vez mencionábamos lo de que no hay áreas naturales protegidas aquí de carácter estatal, de carácter municipal, o sea, cosas tan sencillas como esas no las tenemos bien estructuradas, bien estipuladas en la ley. Digo, no sencilla, digo, pero es algo importante, o sea, es básico pues tenerlo como tal, porque bueno, Chihuahua al ser un estado tan grande, con tantos climas, con tantas regiones, pues es algo que debería ser prioritario o básico tenerlo y ni siquiera eso lo tenemos. Entonces, sí considero que al menos en la parte estatal sí hay un grado de atraso significativo. Retomando Claro, ahí el comentario de Alfredo adelante, sobre adelante. áreas naturales protegidas, si bien pues es una política o herramienta que nos ayuda a la conservación de la biodiversidad y pues se destaca que este año, por ejemplo, a nivel federal, se declararon bastantes áreas naturales protegidas nuevas, pero sí a nivel estatal y municipal pues todavía estamos en ese proceso de si se declaran o no. Pero también aparte, como bien dice, lo más sencillo a lo mejor es decir, ah, sí, es otra área natural, qué padre. Pero también ese requiere presupuesto, ¿no? Que pague tanto las guardabosques que van a estar cuidando y todos los que van a estar haciendo pues, distintas obras o actividades para la conservación de esa área natural protegida. Entonces, también a nivel federal, pues sí, declaro más áreas naturales protegidas, pero también a la vez desaparezco ciertos organismos y también les bajo el presupuesto. Entonces, eso también Sí, como que no es muy lógico, muy coherente como para aplaudirles, ¿no? Entonces, pues sí. también en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, nos Y enfrentamos luego yo vengo de abogado del diablo y voy a decir, qué padre que se hagan áreas naturales protegidas, pero sin la participación de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas, de las comunidades residentes, no es, o sea, a veces se hace solamente por hacerlo y como, mi gobierno hizo esto y se deja detrás a la gente, ¿no? Hay casos donde ciertas áreas se hicieron protegidas y la gente que vivía ahí ya no pudo sembrar y tuvieron que ser desplazadas de sus comunidades. Entonces, otra vez, es una, es una cadenita de cosas. Entonces, no es tan fácil como decir vamos a hacer políticas y vamos a hacer áreas naturales protegidas. Es un estudio del suelo, de las personas, de las comunidades, de los conocimientos, como decía el doctor Lauro, de los conocimientos que esa comunidad da al mundo, ¿no? Entonces, hijo, está bien complicado. Claro, y sabes, mencionando esta parte, creo que a los seres humanos nos hace falta como que cambiar un poquito la pirámide. Siento que la tenemos por ahí un poquito invertida porque vemos lo económico acá y si bien es cierto, la parte económica tiene su importancia, pero también creo que ya es hora de que en 2024 comprendamos que el dinero no se come y que si nosotros queremos garantizar nuestra supervivencia y la supervivencia de las generaciones futuras, lo que debería estar en primera instancia son los recursos naturales, no el dinero per se, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, ahorita comentaban, estamos bombardeados con un sistema que nos dice que la riqueza es un Lamborghini y que la riqueza son mansiones y que la riqueza es tener tantos seguidores en Instagram y en TikTok, cuando realmente esa no es la riqueza. O sea, la riqueza está justamente
en los recursos naturales, en los servicios ambientales, en garantizar nuestra supervivencia y la de las demás especies, porque al final de cuentas, pues nuestro planeta es nuestro hogar, ¿no? Por muy romántico que suene esto. Y eso también nos lleva a la parte de que la conservación no es no tocar, la conservación también es manejar, es administrar en pro de las especies, de los factores bióticos y abióticos que existen ahí, justamente para seguirlos perpetuando, no para acabar con ellos o para que nada más unos se hagan dueños de unas cosas y otros no, porque es ahí donde entra también la desigualdad ambiental. Y atendiendo a la parte de cambiar un poco el chip, por ejemplo, ahorita me llamó la atención un comentario atendiendo a lo de leyes de vida silvestre. ¿Cuánto tiempo nos llevó tener una ley de bienestar animal aquí en Chihuahua? Y todavía hay un debate dentro de la propia ley de bienestar animal porque todavía falta acotar ciertos conceptos y también dentro de esa parte creo que tenemos que ser más visionarios en todas las áreas en las que nosotros ejerzamos, ¿no? Los que están en política pública tienen que ser visionarios porque no puede ser posible que tenga que pasar algo crítico, desgarrador, horrible para que digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ley, y aquí me voy a meter igual en temas controversiales, funa otra vez. O sea, ¿cómo es posible que tengan que pasar cosas para que, no sabes que sí hay que hacer una ley de bienestar animal porque fíjate que pasó esto? No sabes que sí hay que hacer una ley para atender la situación de feminicidio porque pasó esto. O sea, no, tenemos que ser más visionarios, no tienen que pasar las catástrofes para poder decir, ¿sabes de qué? ¿Cómo no se nos ocurrió hacer una ley de esto? No, o sea, tenemos que pensar más allá en qué pasaría, porque muchas veces, desgraciadamente, la realidad supera por mucho la ficción. Entonces, esta parte creo que también es muy importante. Creo que tenemos que regresar y conectar con nuestros valores, porque, por ejemplo, una de las cosas en cuanto a la biodiversidad que a mí me molesta sobremanera es la parte que tiene que ver con tráfico de especies y que, por ejemplo, se ponga de moda el hecho de que para que tú puedas demostrar cierto estatus ante la sociedad tengas que tener tal o cual especie exótica y andarla presumiendo. Y digo yo, no es posible, tenemos perros, gatos en situación de calle, y quiero aclarar esto, situación de calle, porque mucha gente les dice, son perros de la calle, son gatos de la calle. No, no son de la calle, están en situación de calle por culpa de nosotros, porque no los atendemos, porque no nos interesó si se reproducían o no, y ahora hay una problemática tremenda que empiezan a crear esta situación de que perros se empiezan a volver ferales, gatos se empiezan a volver ferales y empiezan a atacar a fauna silvestre, ¿no? Entonces, este problema que se vuelve redondo, por así decirlo, tiene que ver mucho con la visión y la pirámide que tenemos totalmente invertida de qué es importante y qué no es importante, ¿no? Claro, sin contar lo que está pasando ahorita, ¿no? Con las corridas de toros, que en realidad, pues la ley dice que es de protección a animales, pero animales de caza y animales, mascotas. Pero ¿qué pasa con el sacrificio inhumano de los animales para tanto, juegos? Bueno, es que para lo que se llaman, ¿no?, las corridas, ¿no? El arte taurino. Y también en la cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué tanto se debería proteger a los animales? Porque al final de cuentas, pues están vivos, que son para la cadena alimenticia. Estoy, pues, totalmente de acuerdo, pero pues debería haber un control, ¿no? Sobre en dónde están hacinados los animales y cómo son sacrificados, y eso no está en la ley, creo yo. Porque estuve leyendo un poquito, pero no me adentré totalmente. Entonces, pues no solamente es hacer leyes y políticas, sino hacerlas bien.
Sí, totalmente. Y fíjate, una de las cosas que comentan mucho, porque yo en su momento fui a la marcha, que si se hace otra me va a tocar ir otra vez. Una de las justificaciones que más he escuchado, porque me ha tocado relacionarme con gente que le gustan las corridas de toros, y, y me interesa mucho como saber cómo piensan, ¿no? Y una de las cosas que dicen ellos es que siempre se ha hecho, es que es una tradición. Y yo, a ver, el hecho de que algo se haya hecho siempre no significa necesariamente que esté bien. Porque si a esas vamos, pues mira, antes los profesores podían darte una friega bien y bonito si no te sabías el tema y no es algo que se esté haciendo ahorita en la actualidad. O sea, no te gustaría enterarte que tu criatura llega toda golpeada porque no supo dónde quedaba Querétaro en, en México, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, creo que tenemos que también ir evolucionando como sociedad, o sea, que nuestra cosmovisión, que nuestra cultura vaya evolucionando a un sentido no solamente de protección, sino de conciencia, de verdaderamente conectar con las consecuencias de nuestros actos, o sea, esa parte, híjole, ¿cómo le cuesta a la sociedad? Y no nomás a México, a cualquier cultura, porque pues, las culturas son sumamente diversas. Uno se va al otro lado del mundo y sale espantado con las cosas que allá son naturales y allá son normales, pero pues es esta parte de tener esta disposición de tomar conciencia de lo que uno está haciendo, de lo que uno está promoviendo y de lo que uno quiere comunicar tanto en la sociedad, a nivel familiar y para las futuras generaciones. Quiero denunciar públicamente a Telmex por hacerme esto. Tengo la información, se me quedar mal. Estaba bien inspirado hablando ya. Cuando me metí, pues ya estamos en otro tema, ¿no? Pero no quisiera quedarme sin comentar las dos cosas que iba a decir, ¿no? Iba a decir que México es firmante del CITES. El CITES es esta institución internacional que regula el comercio de especies en peligro. Entonces, el comercio o explotación de especies en peligro, ¿no? Y hay unas cuantas en el país que están dentro de los apéndices del CITES. Entonces, eso en algunos puntos de la historia han tenido un impacto en puntos en el que la comercialización de ciertas especies se ha tenido que detener o ha estado en riesgo de estar en veta internacional por no cumplir con estándares, los estándares necesarios. Y otra cosa que quería decir era simplemente mencionar un ejemplo de esfuerzos de unos queridos compañeros que se llaman Toncagua Consulting, que están por allá en Jalos, que han tenido ya varios años trabajando con el tema del lobo mexicano, ¿no? Y los esfuerzos de, por ejemplo, la introducción de especies perdidas como el lobo mexicano son esfuerzos binacionales que, si bien requieren demasiado tiempo, esfuerzo y dedicación, pues han tenido frutos, ¿no? A su paso. Y quería como que comentar esa otra parte, ¿no? O sea, que sí existen esfuerzos a lo mejor ajenos a cualquier legislación política, entidad pública, pero que sí se están intentando hacer un poco de otras cosas para cambiar esa conservación de las especies. Ya, y pues ya me perdí en lo demás que estaban diciendo, ¿no? Ahorita me pongo aquí al corriente. No, hombre, gracias, gracias. Así pasa, de repente a mí también se me corta y digo, ay, ¿qué hago si yo soy el host? Se me van a borrar todos. Retomando así comentarios que han dicho sobre el trabajo que tenemos las asociaciones civiles o las organizaciones de la sociedad civil, creo que pues también estos espacios de diálogo pues también deberíamos ir buscando que terminen pues en acciones o proyectos concretos, ¿no? Entonces yo ahí quisiera plantear la reunión posterior de AWI, de Pronatura, del Colegio de Ingenieros en Ecología, ¿no? Que podamos trabajar alguna propuesta, ¿no? Tanto si nos nace ahí hacer una propuesta para una modificación a la legislación estatal, propuestas de educación ambiental. Entonces tenemos también que aprovechar hacer este tipo de alianzas, ¿no? Alianzas, pues, y no quedarnos solamente en el platicarlo, sino también pues llegar al hecho, a la acción, ¿no? Que más felicidad me daría a mí que de estos espacios surgieran
propuestas concretas que pudiéramos llevar a algún tipo de modificaciones en la ley o el establecimiento de algún proyecto, ¿no? Entonces Y ya dejo mesas la de idea en la mesa. trabajo Ajá, y sí, qué padre, ya sí. escuchando. Creo Ya que dejo Silvio lo la... Wow. dijo bastante, participen, ¿no? O sea, Silvio lo dijo creo hace rato, ¿no? O sea, que la sociedad tiene que participar, es la única manera en la cual vamos a tener influencia en las cosas, ¿no? Y la sociedad civil organizada, justo como lo menciona René, pues ahí es donde está la fuerza, ¿no? Que nos organicemos, que nos juntemos y exijamos cosas que tenemos que exigir, pero organizados y Ya participando. sé, ya sé, ya sé. Oigan, está bien bonita la plática y bien rica, pero nos tenemos que despedir, porque luego se nos hace esto muy largo y la gente dice, no, ya no lo voy a ver tanto, tan largo. Pero entonces, igual les extiendo la invitación por si tienen algún tema que quieran socializar y que podamos platicar. Este es su espacio. Solamente se pone en contacto con cualquiera de nosotros tres y organizamos otra charla sobre algún tema importante que traigan ustedes ahí en mente. Pues muchas gracias porque Un aviso estuvo parroquial. muy divertido. Antes de que Aviso digas, parroquial de Renecito. aviso A ver, parroquial. Por parte de dale, dale. AWIE, el miércoles 20 tenemos la sesión de cine debate ambiental, ya el último del año, pues, ya este mes de noviembre. Va a ser el último del año. También tenemos ya programados el capítulo 2 y 3 de esta trilogía de la triple crisis planetaria para el 26 de mayo, martes 26 de mayo, igual a las 7 nos vemos aquí con el tema capítulo 2 de contaminación. Y para el 3 de diciembre nos estaremos viendo con el capítulo 3 sobre... al revés. El 26 de noviembre de cambio climático y el 3 de diciembre sobre contaminación. Pero igual ahí les vamos a estar publicando los flyers para que nos ayuden a compartir y también nos acompañen. Como bien decías, Denis, estamos abiertos a recibir propuestas de temas. Si gustan participar, pues aquí los esperamos. Sí, qué padre. Oigan, pues muchas gracias a nuestros invitados de lujo. Estuvo muy padre la platiquita. Disculpen las interrupciones. No sé si fue mi internet en algún punto que se frisearon todos y entré en pánico, pero pues bueno, ahí se queda el video. Por favor, compártanlo, denle like, denos mucho amorcito, compartan la página de Canimi Ecotienda y de Agua y Formadores Ambientales. Aquí tenemos otro comentario de la doctora Leonor Cortés. Interesante, felicidades. Y pues bueno, vámonos poniendo de acuerdo para, ¿quién dijo? Para arrastrar la pluma y ver qué podemos hacer en temas de cuidado de la biodiversidad. Ahí quedaron unas preguntitas, en el tintero, que después vemos si lo retomamos, porque el tema que ya saben que mi tema son los temas sociales en relación con el medio ambiente y con todo esto. Entonces la verdad es que la protección a los pueblos originarios para la protección de la biodiversidad es un tema que me apasiona y que quisiera traer a la pantalla y bueno, ahí pónganse listos para que vengan otra vez y nos platiquen muchas más cosas. Y pues bueno, Ecolovers, muchísimas gracias. El Freddy se salió. Aquí, déjenme lo meto. No dice que no está conectado. Ahí está. Y bueno, pues muchas gracias, Ecolovers. Ya saben, denos amorcito y nos vemos el 26 de este mes, que vamos a tener dos sesiones en noviembre. Y gracias, de verdad que Gracias a los estuvo muy invitados. padre la plática. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Bye. Nos vemos, bye. Bye, Ecolovers.